problemas técnicos, hoy no pudimos transmitir por YouTube, por Facebook, como siempre lo hacemos. Y por tanto no pudimos ofrecerles a ustedes la versión larga de este estudio de Juan capítulo 6, que es lo que corresponde en el día de hoy. No obstante, estamos haciendo este video para que usted aún así tenga el estudio, una versión un poco más resumida, pero igual va a ser el contenido que impartí durante el servicio. Entonces, el capítulo 6 de Juan comienza narrando el apóstol Juan. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Quiere decir que está Jesús en la parte norte del país de Israel. Sabemos que él lo mismo los apóstoles narraban cosas, lo mismo que hizo Jesús en el sur, que es Judea, como en el norte, la región de Galilea, donde era Jesús, donde se crió Jesús. Entonces aquí tenemos en este capítulo, primero que todo, el milagro de los panes y los peces, que es un pasaje que conocemos muchos. Inclusive los que no sabemos mucho de la Biblia también conocemos este pasaje. Es un gran milagro que hizo Jesús de multiplicar panes y peces cuando solamente había unos panecillos y unos pececitos. Y había mucha gente que había venido siguiendo a Jesús por sus enseñanzas y por los milagros, sobre todo los milagros que él hacía de sanación en este caso. Entonces cuando Jesús ve a la gente dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Le dice a Felipe, uno de sus 12 discípulos. ¿Qué vamos a hacer para alimentar a estas personas? Felipe le dice, Señor, ni con 200 denarios se podría dar comida a esta gente, se podría dar pan. Un denario es el salario de un día para un obrero. Imagínense 200 denarios. Tendrían que trabajar todos ellos, sabe Dios solamente cuántas horas, para poder ganar 200 denarios y alimentar a esa persona. O sea que era imposible, en otras palabras lo que quiso decir Felipe, Señor, es que es imposible alimentar a tantas personas. Y Jesús multiplica los panes y los peces. Ahora, ¿qué sucede el otro día? Al otro día, estas personas siguen a Jesús a donde Jesús se fue. Y Jesús les dice, ustedes me siguen a mí no por las señales, o sea, no porque ustedes espiritualmente quieren seguirme por las señales que vieron, sino porque quieren el beneficio material que fue la comida. Y Jesús pudo decir esto porque Jesús conoce a las personas, conoce el corazón de las personas. Ahora, a partir de este problema que sucedió, Jesús prácticamente les predica un sermón a estas personas acerca de su estado espiritual, acerca de lo que ellos deben hacer para obtener la vida eterna, que es rendirse a los pies de Jesús. Ese es el mensaje de salvación que siempre predicó Jesús, y es el que predicaron sus discípulos, los apóstoles, es el que predicaron cuando extendieron el evangelio por todo el imperio romano, por otras tierras también, donde después fueron hasta nosotros también. Y hoy nosotros predicamos el mismo mensaje. Usted se arrepiente de sus pecados, usted viene a Jesús con humildad y hace el compromiso con Él de seguirlo, pidiéndole a Él que sea su Espíritu Santo quien lo ayude. Y usted recibe el regalo del Espíritu, usted sigue a Jesús en obediencia, en amor, y eso es lo que le garantiza a usted la vida eterna, esa unión con Jesús, porque la obra de Él en la cruz fue la que pagó por los pecados de usted y mío. Ahora, ¿qué sucedió con estas personas? Que por el lenguaje que utilizó Jesús, el lenguaje ilustrativo que Él utilizó, ellos no comprendieron bien lo que Él les estaba predicando. ¿Por qué? Porque ellos hicieron mucho énfasis. Al parecer estaban oyendo mucho lo que ellos querían oír. Estaban oyendo materialmente, o sea, de una forma mundana, lo que ellos querían oír. También hay que tener en cuenta que la Biblia, el Antiguo Testamento, que era la Biblia de ellos, no se interpretaba igual que como sabemos hoy, gracias a Jesús, que se debe interpretar. Ellos no sabían que el Mesías, el escogido de Dios, iba a ser crucificado, iba a ser muerto por los pecados de ellos y los nuestros hoy. Ellos no sabían eso. Y cuando Él lo decía, no le creían. Él estaba tratando aquí de decirles que en realidad la comida espiritual, o sea, la comida, el pan ese que Él les dio a ellos, el pan que les dio el Señor en el desierto a los israelitas que salieron de Egipto hacía muchos siglos,
ese pan en realidad no produce vida eterna. Eso fue un alimento físico que Dios le dio a los israelitas. Pero en ese día, en ese tiempo, Jesús había venido, el Hijo de Dios, había venido para darles el verdadero pan, o sea, para darles el alimento que les iba a proveer, a proporcionar la vida eterna a ellos. Ahora, como sabemos hoy nosotros que Jesús es, como Él dice, el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él, bueno, en ese espíritu el Señor les dice, yo soy el pan de vida. Quiere decir que solamente Él, una relación con Él, es lo que lleva a la persona a la vida eterna. Eso es lo que quiso decirle. Y el que no participa de esa relación no tiene parte con el Señor. No tiene vida eterna. Ahora, las palabras que escogió Jesús para ilustrar esto, ellos no entendieron nada. ¿Ah? Ellos lo que entendieron fue que Él les estaba diciendo que tenían que comerse su carne y beberse su sangre. Porque en efecto Él les dijo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y eso a ellos les chocó demasiado, demasiado. Como resultado de esto, de esta mala interpretación de las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos ya no lo seguían, ya se fueron. Y es lo que no puede pasarnos a nosotros. Nosotros no podemos, por no entender algunas de las cosas que nos dice el Señor en su palabra, pues abandonar el camino del Señor. Si nosotros de verdad decidimos seguir a Jesús, lo que vamos a hacer es preguntarle a Dios primero que todo, Señor, ayúdame a entender este pasaje, esta enseñanza, Señor, yo no entiendo. Hay maestros en las iglesias, hay maestros, hay pastores, podemos preguntarles, ¿qué quiere decir esto, hermano? Explíqueme usted, hermana, usted que tiene muchos años caminando con el Señor o que ha estudiado mucho, ¿qué quiere decir esto? Personas humildes que vivan para el Señor y que sepan la palabra. Que sea el Espíritu Santo el que lo ilumine a usted para que aprenda. Pero no cuestione la palabra del Señor. Porque mire lo que sucede cuando alguien aparentemente está siguiendo al Señor, pero se encuentra con unas palabras de Jesús que en realidad no entiende. Bueno, mire lo que sucede. Se van. Están dejando la vida eterna, la posibilidad de la vida eterna, que la tienen delante de ellos. Tienen delante de ellos a Jesús, que es la vida eterna. Él es la vida. Y el que de verdad lo sigue a Él y tiene esa comunión con Él, está unido a Él. Y no hay forma de que nadie lo separe. Pero si teniéndolo a Él delante, por algo que uno no entendió, uno dice, no, eso no lo entiendo, así es que eso, yo no sigo a Jesús. Pues eso, usted está perdiendo la posibilidad de tener vida eterna. Es lo que no nos puede pasar a nosotros. Y termina Jesús diciendo, bueno, fíjense que inclusive yo los escogí a ustedes 12. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a ir también? Y Pedro dice, no, Señor, es que tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces Jesús les dijo, bueno, es que yo los escogí a ustedes 12. Y aún así uno es diablo, dice. Diablo del griego diabolos, que es adversario también. Sabemos que Judas Iscariote, es lo que dice Juan al final, en el último versículo del capítulo. Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sabemos que uno de los 12, a los cuales él mismo había escogido, era un traidor, era un enemigo. En realidad no era parte del movimiento que Jesús había creado por orden del Padre para glorificar al Padre y para salvar a muchas personas. Este reino de Dios que él trajo a la tierra. Judas Iscariote no era parte de eso. Entonces, de este capítulo hay 3 enseñanzas que yo quisiera compartir. Mire, la primera es que debemos preocuparnos por las necesidades materiales. Mire, en el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Quiere decir que Jesús, por medio de ese milagro que hizo Jesús, comieron muchas personas. Personas que no tenían de dónde comer, que ya Jesús le había dicho a Felipe, ¿qué hacemos? ¿Cómo alimentamos a estas personas? Señor, imposible. Con todo el dinero del mundo sería imposible alimentarlos. Mire, Jesús hizo este milagro, alimentó a la gente, porque vio que no tenían cómo comer a esa hora. Y
nosotros hoy también debemos preocuparnos por las necesidades materiales de las personas. No sabemos en realidad qué podemos y qué no podemos hacer en cierto momento por alguien. Solo el momento nos va a decir que en realidad en qué podemos ayudar. Pero lo que podamos hacer, no lo que no podamos, porque lo que no podamos no podemos. Pero si podemos hacer algo por alguien para ayudarlo a resolver una necesidad material, económica, física, una enfermedad, lo que sea, hagámoslo, hagámoslo. No digamos que nosotros solamente predicamos el Evangelio y bueno, lamentablemente las condiciones físicas y materiales de las personas, qué pena, eso no es problema mío. No podemos hacer eso, porque ese no es el ejemplo que nos deja Jesús. Jesús sí se preocupó por las personas. De hecho, Dios en el Antiguo Testamento también siempre se preocupó por los desvalidos, los enfermos, las viudas, los huérfanos. Todas esas personas que no podían hacer lo mismo que los demás, no podían ganarse la vida como los demás, no podían disfrutar una vida plena como las demás personas. Entonces, nosotros en el día de hoy, si de verdad predicamos el mensaje del Evangelio, debemos tener ese equilibrio. Por eso lo he titulado de esta enseñanza, el equilibrio del mensaje del Evangelio. Porque tiene que haber un equilibrio primeramente entre lo que uno predica y lo que uno hace. Porque no podemos decir que predicamos el Evangelio de Cristo y no preocuparnos por lo que le pasa a la gente. Así que en el día de hoy, si de verdad predicamos a Cristo, también preocupémonos por las personas y hagamos por ellos lo que podamos, ¿está bien? Pero no seamos indolentes, es lo que quiero transmitir. No seamos indolentes ante las necesidades de las personas. La segunda enseñanza es que debemos evitar vivir para los bienes materiales. O sea, si bien debemos preocuparnos por los bienes materiales, por las cosas materiales cuando son necesidades, también debemos tener cuidado porque podemos terminar viviendo para esas necesidades materiales, para cubrirlas y para cubrir más allá, para tener más cosas. Y esto no es correcto. Fíjese el versículo 27, dice, y también le dio, versículo 27 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, ese es el 26, porque habéis visto, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ese es el versículo 26. Ahí está Jesús, que conoce los corazones, diciéndoles a ellos, a esas personas que lo fueron a buscar, ¿por qué ellos lo fueron a buscar? Ustedes pueden engañar a todo el mundo, pero a mí no. Ustedes vinieron a mí ahora porque quieren más de lo que yo les di. Yo los alimenté y ahora quieren más comida. No es que ustedes me sigan por lo espiritual, sino por lo material. Y dice entonces el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Quiere decir que el énfasis de nuestro andar en esta tierra, las cosas que hacemos, ese énfasis no debe ser en las cosas materiales. Aquí la comida representa las necesidades que nosotros tenemos, pero no debemos hacer todo lo que hacemos en esta vida para ir detrás de todas esas necesidades materiales. Si bien son necesarias, como ya lo dice el término, ¿verdad? Necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades económicas. Tenemos necesidad de cosas, pero no podemos vivir solamente para ir detrás de esas cosas. Debemos evitar esto, porque ahí no hay equilibrio entonces en el mensaje del Evangelio. No podemos decir que vivimos, que predicamos el Evangelio del Señor Jesús y a la vez estar viviendo para las cosas materiales. No hay equilibrio en el mensaje ahí. Claro que debemos, si tenemos necesidad, pedirle a Él, pedirle al Señor, Señor, tengo esta necesidad, necesito que me la supla, pero no podemos vivir para esa necesidad. Eso es un mal ejemplo a los que no creen. Eso es un mal ejemplo al que vino el Señor el otro día, hace poquito tiempo, que está pensando todavía cómo va a vivir para el Señor, porque son tantas cosas que no... Y todavía tiene el pecado asediándolo ahí, porque hace poco se convirtió. Entonces eso no es un buen ejemplo para esa persona. Debemos de verdad vivir para el Señor y priorizar lo espiritual. Fíjese que dice, sino por la comida que
que a vida eterna permanece. O sea, esas son las cosas que debemos priorizar. Las cosas que llevan a la vida eterna, quiere decir, las cosas espirituales, lo que nos alimenta espiritualmente. Y que dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, Él, Jesús, nos dará esas cosas espirituales que nos hacen falta para la vida eterna. ¿Por qué? Porque a Él fue quien el Padre señaló para esto. Él es el escogido, el ungido, el Mesías. Mashiach es el ungido en hebreo y Cristo en griego. Jocristos, Hamashiach en hebreo, Jocristos en griego. Pero es la misma palabra, es el Cristo, el ungido, el escogido, es lo que quiere decir. Él es el escogido para esto. Por tanto, es a Él a quien hay que seguir y buscar las cosas espirituales que Él nos va a dar. Y dice el apóstol Mateo en su capítulo 6, versículo 33, que las demás cosas, las cosas materiales, van a venir por añadidura. Debemos poner el énfasis en el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después estas cosas, las cosas materiales, van a venir por añadidura. Esta es la idea que Jesús nos quiere transmitir. Quiere decir que nosotros hoy no busquemos desesperadamente lo material, olvidando lo espiritual, porque ahí no hay equilibrio. También vemos en el versículo 63, que debemos entender también la limitación de los fenómenos materiales. Fíjese, los fenómenos, las cosas materiales no pueden suplir toda la explicación espiritual que necesitamos, toda la vida espiritual. Es imposible que interpretando las cosas según la lógica humana podamos entender todas las palabras que el Señor Jesús nos dijo. La lógica humana no puede hacer eso. Siempre decimos, es que si yo no lo veo, no lo creo. Y bueno, estas personas vieron a Jesús y no lo creyeron. ¿Qué le parece? Vieron los milagros que él hizo, no creyeron nada. Tenían al Hijo de Dios hablándoles ahí palabras de vida eterna, no lo creyeron. Porque es que tenían que saber cómo interpretar eso. Tenían que entender que él venía hablando ya en un lenguaje que estaba ilustrando, estaba utilizando cosas, estaba utilizando, por ejemplo, su cuerpo, su sangre, para ilustrar lo que él vino a hacer a este mundo, que fue morir por los pecados de las personas y darle vida eterna. Fíjese, dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, las cosas materiales al lado de las espirituales de verdad no son nada. El espíritu es el que da vida, pero lo material en realidad no aprovecha para la vida eterna. Usted persigue las cosas materiales y eso no le va a dar vida eterna. Ahora, las palabras que Jesús les habló a ellos, esas son las que dan vida eterna. ¿Y qué sucedió? Bueno, esto sucedió porque Él les había dicho, como les expliqué anteriormente, les había dicho que tenían que seguirlo a Él porque si no, no tenían vida eterna. Y para esto utilizó la ilustración de su carne y su sangre. Dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, claro que los judíos tenían prohibido por la ley de Moisés comer sangre. No podían comer sangre, lo dice la ley de Moisés. Ellos comen la carne sacándole toda la sangre. No pueden comer sangre, el Señor se lo dijo. Y en el pacto que hizo Dios con Moisés, le dijo, el pueblo no va a comer carne, porque en ella está la vida, no comen carne. Pero no quería decir el Señor Jesús en este caso, que Él estaba diciéndoles, obligándolos a comer su carne, a comerse su cuerpo, para que tuvieran vida eterna. Mucho menos a tomarse su sangre para tener vida eterna. No es eso lo que decía el Señor. Entonces todo esto lo entendieron mal. ¿Por qué? Porque lo entendieron a su manera, según la lógica humana, según los fenómenos materiales.
Y eso no puede darnos en realidad una comprensión buena. Si interpretamos así las palabras del Señor, nos va a pasar lo mismo que a estas personas. Nunca vamos a entender la bendición tan grande que el Señor nos quiere dar en la palabra. Nunca vamos a entender las palabras de vida eterna que Él nos ofrece. Simplemente estaba ilustrando como con el pan de vida. Yo soy el pan de vida, por ahí empezó todo. Sabemos que Jesús, como les dije a las personas que estaban aquí en el culto, sabemos que Jesús estaba delante de ellos y sabemos que Él era completamente humano, aunque era también completamente Dios. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Sabemos que Jesús era una persona y lo tenían delante. Ellos estaban viendo que Él no era una masa de harina, una masa de harina que se cocina, se cose y se come para alimentarse físicamente. Sabemos que Él era un hombre que estaba ahí enseñándoles a ellos. O sea, esto nos dice que todas esas palabras del pan de vida eran en sentido figurado. Era una ilustración, perdón. Estaba ilustrando un fenómeno espiritual utilizando algo material. Y así debemos entenderlo. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos entender de la forma incorrecta, bueno, ahí lo que nos va a pasar es lo que a estas personas. Vamos a entenderlo mal todo. ¿Por qué? Porque la lógica nuestra no es capaz de entender las cosas bien. Tenemos que seguir bien, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos ilumine, que nos dé la capacidad espiritual para entender bien esto. Tenemos que escuchar bien lo que nos explican los maestros que enseñan correctamente. Y tenemos que leer bien el texto, poco a poco, leer bien y entender qué es lo que va diciendo el Señor, qué es lo que va diciendo. Entonces, cuando llega el momento de la ilustración, ya sabemos desde el principio que es una ilustración. No nos dejemos llevar por el mundo tangible, el mundo material, a la hora de interpretar esto, porque eso no trae bendición espiritual. Quiere decir que tres principios para mantener el equilibrio del Evangelio. Eso es lo que hemos visto en el día de hoy. Hemos visto que debemos preocuparnos por las necesidades materiales. Quiere decir, no ser indolentes ante las necesidades materiales de las personas. Así mantenemos el equilibrio del Evangelio. También debemos evitar vivir para los bienes materiales. O sea, es una cosa preocuparnos o tratar de obtener lo que no es necesario, siempre orándole al Señor para que Él sea nuestro proveedor. Y otra cosa es vivir completamente para lo material, yéndole atrás todo el tiempo y dejando a un lado las cosas espirituales que son las que dan vida eterna. Así que debemos evitar vivir para los bienes materiales. También debemos entender la limitación de los fenómenos materiales. Entender que no es posible, mediante el mundo material, explicar todo lo espiritual y obtener vida eterna. No, porque la carne para nada aprovecha, dice el Señor. Así que cuando nos centramos en el mundo material, eso es lo que vamos a cosechar. Vamos a tener cosas materiales solamente. Pero cuando nos centramos en lo espiritual, vamos a tener cosas espirituales. Vamos a tener vida eterna. Y vamos a entender la palabra del Señor. Y cuando Él ilustre cualquier cosa, y poco a poco vamos entendiendo, interpretando correctamente la palabra del Señor. Y vamos a ser muy bendecidos espiritualmente por eso. ¿También? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que solo vamos a poder hacer esto si recibimos al Señor de verdad. Dice el Señor en su palabra que nuestros pecados nos separan de Él. Nuestra vida en pecado nos separa de Él. Quiere decir que ninguna de estos principios vamos a poder nosotros seguirlos si estamos separados del Señor, si vivimos para nosotros y no para Él. Así es que el llamado en este día es, si usted vive todavía para usted mismo, confiésele al Señor. Señor, yo he pecado. Yo tengo delante de ti este pecado. Tengo que ponerlo delante de ti. Y el pecado mío es vivir para mí mismo, ser egoísta y no reconocer que tú eres el creador y tú eres el redentor, el que murió en la cruz para pagar por mis pecados. Y ese es mi pecado, yo te quiero pedir perdón. Así es que si usted hace esto, pero su corazón de verdad está en esta oración, si de verdad usted le entrega toda su vida a Jesús, usted tiene perdón de pecados. Usted tiene esa vida eterna que Jesús promete. Usted está comiendo su carne y bebiendo su sangre. No en el sentido material, entiéndame.
usted está en realidad unido a Él, siendo partícipe de la obra de Él, del camino que Él trazó para nosotros. Así que haga eso, ríndale su vida al Señor Jesús. Él va a mandar el Espíritu Santo, Él le ora al Padre, Él dijo que Él iba a orar al Padre para que Él enviara al Espíritu Santo. Y hoy día lo que hace es eso, que el Espíritu viene a cada creyente cuando cree, a cada persona cuando cree, perdón. Y ese es el regalo para usted también. Si se aparta del pecado y sigue a Cristo. Y así entonces, usted va a poder seguir estos principios en el poder del Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros puede hacer esto solo. Eso es imposible. Usted puede hacerlo un tiempo, después se va a cansar, porque esto va a ser una cosa tremendamente difícil. Ahora, si usted sigue al Señor, le entrega toda su vida, esto va a ser mucho más fácil. Y va a ser de bendición a pesar de todos los tropiezos de la vida, de todas las tribulaciones, todos los trabajos que pasamos en esta vida. Pero espiritualmente usted va a estar fuerte, porque va a estar unido a Jesucristo. Entonces, ya usted va a estar capacitado también poco a poco para poder compartir esto con otras personas. Y cuando usted comparta esto con otras personas, recuerde lo que ha aprendido en el día de hoy. Recuerde mantener el equilibrio del mensaje del Evangelio. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a mantener el equilibrio del mensaje tuyo, Señor, para que de verdad podamos predicar lo correcto, para que las personas vengan a ti, Señor, y reciban el regalo de la vida eterna. Señor, a los que no se han entregado a ti, tócales el corazón, Padre. Ten misericordia de ellos y que ellos de verdad vengan en arrepentimiento, confiando en que tú eres el que da vida eterna. Que vivan para ti, que alcancen a otras personas para ti y que mucha gente sea salva, Señor, gracias a la obra que tú haces en estas personas y a través de ellas. Gracias por todo, por tus bendiciones espirituales, inclusive por tus bendiciones, Señor, económicas, físicas. Gracias por proveer las cosas que necesitamos, Señor. Pero ayúdanos a mantener un equilibrio, Señor, en las cosas que predicamos y en la forma en que vivimos el Evangelio, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.